Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de lenguaje y comunicación. Les recuerdo que estamos además en la sesión número 17, así que bienvenidos entonces a nuestro salón de clases y vamos a ver cuál es el objetivo que trabajaremos el día de hoy. Veamos entonces. Nuestro objetivo es el siguiente: conocer e identificar los verbos y los tiempos verbales. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, que corresponde, ¿cierto?, a un poquito de gramática. Recordemos, nosotros hemos estado trabajando en las sesiones anteriores con los textos no literarios. Hemos analizado el texto instructivo y la carta. Así que a continuación vamos a recordar un poquito, ¿cierto?, algunas características que tenían estos dos textos. Vamos a partir con los textos instructivos. Recordemos siempre que los instructivos son textos en los que se explica en forma clara y ordenada, paso a paso, cómo hacer o utilizar algo. Recordemos entonces que este tipo de textos, chiquillos, nosotros lo estuvimos trabajando y vimos distintos ejemplos. Vimos que parte de los textos instructivos eran las recetas, vimos los manuales, vimos también instructivos para armar algo o construir alguna cosa, ¿cierto? Etcétera. Vamos a ver un poquito, ¿cierto? Características principales, así como a modo de resumen sobre el texto instructivo. ¿Qué es lo que hace el texto instructivo? Explica de forma clara y ordenada cómo hacer algo, ¿cierto? Nos va diciendo paso a paso lo que tenemos que hacer. Dentro de estos textos instructivos vamos a encontrar las recetas. Estos son textos instructivos y tienen la siguiente estructura. Las recetas se componen de título, ¿cierto?, que señala lo que se va a preparar, los ingredientes, que indican qué se utilizará y la cantidad, y por último vamos a tener la preparación, en donde me van diciendo los pasos para preparar algo. Me dicen paso 1, a veces dice mezclar, paso 2, hornear, etc. Va a depender, ¿cierto?, del tipo de receta que nosotros estemos preparando. Eso es muy importante. Vamos a pasar a continuación entonces al siguiente texto, que es la carta. La carta también es un texto informativo que tiene como propósito comunicar algo a una o varias personas. La carta entonces, que es el texto más reciente que nosotros estuvimos trabajando, ¿cierto? Tiene distintos formatos. Hay una carta que es formal, ¿cierto? Y la otra carta que se llama informal, que es la que nosotros más trabajamos porque es la carta que yo le puedo enviar a un amigo, ¿cierto? A algún familiar. Vamos a ver entonces algunas características principales de la carta. Vamos a partir por saber principalmente qué es la carta. La carta entonces es un texto informativo, como recién lo dijimos, que intenta comunicar algo a otras personas. Como yo les mencionaba recién, tenemos dos tipos de cartas, ¿cierto? La carta informal, esta que está acá, que va dirigida a alguien de confianza. Su lenguaje es cercano y familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo mandarle una carta a un amigo, a algún familiar, ¿cierto? Alguien que sea cercano a mí y que yo conozca. Por otro lado, vamos a tener la carta formal, que va dirigida a una persona desconocida o con quien no se tiene una relación cercana. Su lenguaje es formal y respetuoso. Acá podríamos dar el ejemplo, ¿cierto?, de cuando uno le manda una carta a una autoridad. Tú podrías mandarle una carta al presidente de Chile, podría mandarle una carta quizás a la directora de nuestro colegio o el inspector general, y esas son personas que, si bien yo las conozco, ¿cierto?, pero yo no soy cercana, ya tenemos una posición distinta. Entonces, el lenguaje que yo voy a utilizar ahí tiene que ser formal y respetuoso. Sobre todo cuando yo voy a partir mi carta, ¿cierto? En el saludo, que voy a quizás decir estimada, no sé, señora directora. En cambio, en la carta informal, cuando yo le escribo a algún amigo, yo le digo querida tanto o hola amiga tanto, etcétera. Ya ahí se nota inmediatamente, ¿cierto?, la diferencia entre ambas cartas. Y por último, vamos a ver cuáles son las partes que tiene una carta.
Siempre se parte con el lugar y la fecha, que es dónde y cuándo ha sido escrita la carta, que eso es súper importante, sobre todo la fecha para saber cuándo se escribió. Después tenemos el saludo, que contiene el nombre del destinatario, el mensaje, que es el contenido que se desea transmitir. Ahí yo le voy a contar todo lo que le quiero decir, ¿cierto?, a esta otra persona. Después tenemos la despedida, que es ya, ¿cierto?, la parte final de nuestra carta en donde yo me despido de la persona a quien le estoy escribiendo. Y por último tengo la firma, que es el nombre, ¿cierto? O también, si yo tengo firma, de quien escribe la carta. Recordar dos cosas súper importantes. Las cartas tienen un emisor, ¿cierto? Y un receptor. El emisor va a ser la persona que escribe la carta, el que crea la carta. Y el receptor es quien la recibe, ¿ya? Quien la recibe y quien la va a leer. También podemos hablar de remitente y destinatario. También son palabras, ¿cierto?, que se utilizan como sinónimo en el caso de la carta, porque el remitente es quien está escribiendo la carta y quien la envía. Y el destinatario es a quien va dirigida la carta, que una vez que la abra, ¿cierto?, se va a convertir en el receptor. Así que esas palabras, ¿cierto?, esos términos, es súper importante recordarlos, tenerlos claros siempre, porque además hoy en día, si bien no escribimos tantas cartas, pero sí mandamos muchos correos, que es como la actualización, por así decirlo, ¿cierto?, de la carta. Hoy en día nosotros ya no escribimos tantas cartas en papel, ¿cierto? No enviamos en sobres, pero sí mandamos correos electrónicos y son muy similares a la carta. Ya es como quien diría la actualización, la versión 2.0 de la carta, ¿cierto? Vendría siendo el correo electrónico. Vamos a pasar entonces ahora a la temática que vamos a trabajar en esta sesión principalmente. ¿Se recuerdan que yo les dije que íbamos a hablar de los verbos, cierto? Acá tenemos los verbos entonces, que dicen lo siguiente. Los verbos son palabras que indican acciones o también movimientos, ¿ya? Que puede ser aprenda, comunicarse, pueden ser también estados como ser o estar, o procesos como dormir, comer, ¿ya? Los verbos entonces terminan en ar, o ir. Y estos están expresados en infinitivo. La palabra infinitivo, chiquillos, hace relación al nombre del verbo. Por ejemplo, un verbo terminado en ar tendríamos cantar. Un verbo terminado en tendríamos leer. Un verbo terminado en ir tendríamos escribir. Pero al momento de conjugar un verbo, por ejemplo, el cantar, que termina en ar, yo voy a decir yo canto, tú cantas, él canta, ella canta. Entonces ahí la terminación va cambiando. Si bien el verbo, su nombre así original, el infinitivo es cantar, pero al momento de conjugarlo, ¿cierto?, agregarle los pronombres personales, va a cambiar, ¿ya? Entonces esa es la diferencia del infinitivo. Ahí tenemos entonces, ¿cierto?, el ejemplo de preguntar, aprender y dormir. Tenemos tres verbos también en infinitivo. Vamos a continuar. Acá tenemos un cuadro, ¿cierto?, en donde más o menos se va a presentar los tiempos verbales. ¿Qué son estos tiempos verbales? Estos se refieren al momento en que se realiza una acción. Vamos a tener tres tiempos verbales principales. El pretérito, que también se conoce como pasado, es lo mismo, pretérito o pasado. El presente, que es lo que sucede ahora, ¿cierto?, en este momento. Y por último tenemos el futuro, que corresponde a lo que va a pasar mañana o más rato, más adelante. Es algo que todavía no sucede. Entonces, volvemos a recordar. Tres tiempos. El pasado, que es algo que, es cierto, ya se realizó, una acción que ya fue realizada. El presente, que sería el ahora, una acción que se está haciendo en este momento. Y el futuro, que es una acción posterior, que todavía no se realiza y se va a realizar en un futuro. Veamos entonces cómo queda esto. En el ejemplo aparece Superman y Batman arrendaron el bosque. Eso sería en pasado porque ellos ya lo hicieron, ya fue una acción que se realizó ayer. Entonces ellos ayer, podría decir yo, arrendaron el bosque. Después tenemos en el presente, ahora en este momento, sería Superman y Batman arriendan el bosque. O sea, en este momento ellos están arrendando en el bosque.
Y en una acción que sería futura, que puede ser mañana o más ratito, ¿cierto? Superman y Batman arrendarán el bosque. Es porque todavía no lo hacen, ¿cierto? Lo están pensando que ellos quizás mañana o más rato arrendarán el bosque. Si se fijan, si bien es el mismo verbo que el verbo principal o el infinitivo, porque así se dice es arrendar, que es un verbo que termina en ar, ¿cierto? Al yo conjugarlo en estos tiempos verbales, en pasado quedaría arrendaron, en presente quedaría arriendan y en el futuro va a ser arrendarán. ¿Se va entendiendo? Esto de los verbos, chiquillos, es bastante simple. Simplemente hay que ir recordando las acciones y pensar, ¿cierto? Algo que yo ya hice en tiempo pasado, que yo estoy haciendo ahora en el momento, y quizás algo que yo voy a hacer ya mañana, ¿cierto? O otro día. A modo de resumen, entonces, tenemos que los verbos indican una acción realizada por una persona, un animal o una cosa, ¿cierto? Este de acá. Luego, las acciones de los verbos indican un tiempo verbal, ¿sí? Y dentro de ese tiempo verbal vamos a tener estos tres. El tiempo pasado o pretérito, que indica las acciones que ya se realizaron. El tiempo presente, que va a indicar las acciones que se están realizando. Y el tiempo futuro, que indica las acciones que serán realizadas. ¿Cómo se llaman los verbos? Sus infinitivos, ¿cierto? Así se llaman, ese es como el nombre del verbo. Y va a terminar en ar, er o ir, en esas tres terminaciones. Si no termina en esas tres terminaciones, lo más probable es que no sea un verbo. ¿Ya? Así que eso es como una pista para yo también poder identificar si es un verbo o no, cuando esté en infinitivo. Continuamos entonces. Acá yo les dejo dos videos que ustedes simplemente tienen que hacer clic ahí para que los puedan revisar, ¿cierto? Más tranquilos en casita. Y el primero habla sobre los verbos, ¿cierto? Les va a mostrar ahí el infinitivo. Y el segundo habla de estos tiempos verbales, del pretérito, el presente y el futuro, ¿ya? Para que ustedes también tengan una segunda explicación y les quede aún más claro el contenido. ¿Qué vamos a hacer entonces? La actividad para el día de hoy es la siguiente. Como ya conocemos entonces qué son los verbos, vamos a desarrollar una guía de aprendizaje correspondiente a la sesión 17. Esta guía será evaluada, así que por lo tanto debes realizarla y subirla a Classroom para su revisión y calificación. Chicos, es muy importante que ustedes realicen la guía. Si la van a imprimir, una vez que la terminen, le toman una fotografía y la suben a Classroom. Si la van a hacer directa del computador, la guardan y la envían nuevamente a Classroom o también a mi correo institucional, ¿ya? Y esta guía después, además, la vamos a revisar en nuestra clase consultiva. Así que mucho éxito, chiquillos, en esta guía. Recuerden ver bien primero, ¿cierto?, este video y los otros que yo les dejé para que puedan responder de buena forma. Así que yo los dejo. Nos vemos en nuestra clase consultiva. Cuídense, que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.